Hoy día 25 tenemos aquí a don José Donaire Moreno y Gemma, que nos contarán la historia del barrio gótico de Barcelona. Como sabéis, Donaire, socio de honor, letrado y Gemma también. Con esta conferencia daremos por finalizada la Semana Cultural. Al finalizar tenemos un vino, un pica pica, como siempre. Así, bienvenidos aquí a su casa, Donaire. Lo va a explicar María Gemma ahora, pero vamos a hacer la conferencia en dos partes. Una parte la va a hacer ella, que es un poco de la historia de lo que hay, y después yo hablaré algo más, ¿cómo diríamos? Más alegre, más suave, hablaremos de una serie de edificios singulares que hay en el mal denominado Barrio Gótico de Barcelona. Por lo tanto, tiene la palabra María Gemma para que nos explique esas líneas someras y generales de lo que es el Barrio Gótico de Barcelona. María Gemma. Buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? Sí. Primero agradecer al presidente de la Asociación Santo Ángel de Barcelona y a la Junta Directiva el hecho de que podamos estar hoy aquí. Yo ya he estado aquí también presentando el libro de la Pelirroja Rebelde, lo cual es un placer estar con vosotros otra vez. Entonces yo he hablado ya con Daniel, lo ha dicho él también, que vamos a dividir la conferencia en dos partes. Una parte, digamos, que será la mía, que la daré más técnica, y otra será los aspectos más legendarios, anecdóticos del barrio gótico de Barcelona. Yo he dividido la conferencia en 4 puntos, para no hacerlo tan pesado, y como sé que es un tema que lo conocéis muy bien todos, pues voy a hablar de aspectos más insólitos, más curiosos, que revelen un poquito más de interés y nos podamos pasar un buen rato, que es de lo que se trata. Yo no soy ningún académico, hay un historiador aquí que está hablando antes y quiero que sea una cosa que podáis descubrir cosas interesantes, pero que no os canse. Entonces lo divido en 4 partes que son las siguientes. La primera sería hablar del nomenclator, es decir, de lo que es el barrio gótico. Después hablaremos de lo que es el tema del origen. Luego el invento de un concejal y luego hablaremos de unas curiosidades que entroncan un poquito, bueno, con una parte de leyenda, pero eso ya se lo dejaré en más profundidad a José Donaire, a mi compañero. Primero hablaremos del barrio gótico. Entonces sabéis que el barrio gótico de Barcelona está situado en la ciudad bella. La ciudad vieja es la joya que tenemos nosotros, los que hemos nacido aquí en Barcelona, porque están los edificios más antiguos y que tienen una mayor relevancia histórica. Por ejemplo, está el Coll, está el Palacio de la Generalitat, está el Palacio de Berenguer, está la Catedral de Barcelona. Es decir, hay muchos sitios que tienen mucha historia detrás. Precisamente antes lo hemos hablado con unos amigos que estaríamos horas y horas y horas, pero en fin, es donde de alguna manera te das cuenta de lo que era la ciudad de Barcelona antes, antes del siglo XIX, que hablaré después, porque en realidad el origen, lo que sería la historia, es cuando empezamos a decir, bueno, ¿qué es lo interesante del barrio gótico? Porque en realidad no es gótico. Es decir, hay una controversia que empieza a partir del siglo XIX, cuando se dice que hay elementos que empiezan a hacer uno sospechar de que no es lo que nos habían contado. No es gótico, a pesar de que hay edificios como las Atarazanas o, por ejemplo, las salas de contratación de la Lonja del Mar, que sí efectivamente son góticos, pero otros no. La fachada gótica de la Catedral de Barcelona no es gótica, el puente que cruza la calle del Obispo tampoco es gótica. Entonces, hay cosas que nos van a, de alguna manera, hacer pensar un poco, ¿no? El por qué se ha establecido esta, no voy a decir fraude, pero sí una especie como de simulación, cierto engaño, que bueno, esta palabra es un poco fuerte. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se suscitó esta controversia? ¿Quién es el que empezó con ella? Y entonces vamos al pasado y encontramos a Le Corbusier, que en 1930, este era un gran arquitecto,
Y un día paseaba, cuando vino a Barcelona a hacer una visita, porque en Barcelona es donde están los edificios que sí son góticos, era, bueno, una admiración en toda Europa. Entonces, él viene a Barcelona a hacer una visita y de repente se encuentra con un elemento que es el puente que decía yo antes, que cruza la calle del Obispo, y dice, pero ¿cómo es posible que en medio de vuestro admirable gótico, cito las palabras textuales de Le Corbusier, tengáis este puente nuevo, florido y podrido? Florido se refiere al hecho de que es un estilo que se llama gótico flamígero, que no es evidentemente gótico, es una construcción neogótica, pero flamígero porque flamígero se refiere a la última etapa de lo que era el gótico, que es la época tardía. O sea, el arte gótico sería a partir del siglo XII hasta el siglo XV, bueno, prácticamente el siglo XVI, que ya es el estilo renacentista. Va dividiéndose la etapa de la ciudad, tiene que ver mucho con la historia, y evidentemente tiene unos elementos que están verdaderamente bien constituidos, ¿no? Por ejemplo, hablamos de una gran tesis doctoral que hace un arquitecto muy famoso, todavía, bueno, lo podéis ver si os interesa en Google y en otros sitios, que se llama Agustín Cocola. Y este es el que, de alguna manera, empieza a cuestionar eso del barrio gótico. En 2011 hace una tesis doctoral extraordinaria y empieza a decir que todos aquellos edificios que se llamaban góticos, en realidad no lo son. Son construcciones que se han hecho después, las llama neogóticas, incluso hace como una especie de reparaciones, igual que se hace con ciertos edificios antiguos, para luego de alguna manera venderlos o bueno, darles otro uso. Y que, ¿por qué se hace esto? Pues muy sencillo, las razones o el origen era porque evidentemente esto atraía al turismo y aparte porque esa era la época en la cual la burguesía catalana, estamos hablando de la Edad Media, era cuando floreció más, es decir, era su etapa de mayor esplendor. Esto es un poquito las causas. En cuanto al invento del concejal, Adolfo Florensa, 1927, se le ocurre decir, bueno, pues vamos a decir que está el barrio gótico, las mismas razones, ¿no? Y Ramón Rucabado, que era un periodista de la época, murió en 1966, estamos hablando del siglo XIX, pues habla de lo mismo, ¿no? De darle una cierta categoría, ¿no? Para que se pueda vender el tema, ¿no? La historia. Y realmente cuando, bueno, lo sabéis todos del plan Cerdá, ¿no? Cuando se tiran las murallas, crece la ciudad y es cuando realmente Barcelona se abre y empieza a ser la gran Barcelona que conocemos todos, ¿no? Pero que lo que se llama fraude gótico, bueno, pues la fachada de la Catedral de Barcelona, lo que he dicho antes, el Palacio Berenguer y el famoso ese puente, ¿no? Que es muy divertido porque es el que da hacia el Palau de la Generalitat. Pero yo lo que quería decir es cómo ha subsistido este, digamos, engaño a lo largo del tiempo. Yo creo que, como me ha pasado a mí, ha pasado a mucha gente que somos de aquí, sin embargo, pues nos hemos tragado el tema este de que era gótico, qué bonito, como lo de la muralla, catedral, pues tampoco. Son inventos que yo me imagino que en otras ciudades también habrá, ¿no? Pero bueno, para vender un poco. Pero yo quería hablar de una cosa mucho más bonita que tiene que ver con esto, que es el tema de las curiosidades. A mí me gusta, bueno, debe ser porque también al escribir me gusta mucho bucear y buscar cosas bonitas, insólitas, que no son tan manidas. Hay una leyenda muy bonita que se atribuye a Hércules. Bueno, Hércules fue un héroe legendario, medio inmortal, que dice que es el que verdaderamente fundó Barcelona. En su 10º trabajo, sabéis que Hércules fue castigado por los dioses porque resulta que, bueno, Zeus, el padre de él, pues era un hombre que, bueno, era un dios que le gustaban mucho a las mujeres y constantemente una, otra y tal, y bueno, por lo que sea se enamoró de su madre, Acmea, y entonces tuvo a Hércules, pero claro, la mujer de Zeus dijo, a mí no me vas a tomar el pelo, y le cogió una manía tremenda y entonces hizo que se volviera loco, mató a sus hijos y en castigo de lo que había hecho, ¿qué dice la mujer de Zeus? Dice, pues a partir de Juno voy a darte al rey Euristeo para que vigile que cumplas los trabajos. El 10º se trataba de que él tenía que ir a Eristea, que era la antigua Cádiz, y entonces allí coger el rebaño de Gerión, que era el monstruo Gerión, para devolverlo al rey Euristeo. ¿Qué pasó?
que al subir por Cádiz se entretuvo, subió y llegó a un sitio que era maravilloso. Bueno, claro, nosotros cómo lo vamos a vivir esto, porque ya hemos vivido la época moderna, ¿no? Y estaba todo un valle precioso y tal, y allí funda Barcelona. Bueno, hay vestigios, el gran Gaudí le hizo una escultura, en fin, del famoso Hércules, ¿no? Pero que siempre decimos, es que fue Amílcar Barca, no, en realidad fue Hércules. Yo creo que es más bonito, ¿no? La leyenda. Y en cuanto a otra que me ha encantado, es la de la princesa que salvó Sant Jordi. Esta es en el Bisbe, la calle del Obispo, en Barcelona, entre gárgolas y figuras misteriosas, está la gárgola de la princesa que salvó Sant Jordi, en la fachada gótica. Está en el Palau de la Generalitat, en la cual se habla de que hay una antigua leyenda en la cual había un pueblo, en realidad es la villa de Montblanc, en la Edad Media, en el siglo XIII, que había un dragón que atemorizaba a la ciudad. Y entonces, un día, bueno, había un sorteo, hay películas de esto, en la cual le tocó a la hija del rey. Y de repente aparece un caballero, que es San Jorge, y salva a la princesa de la sangre del dragón, le mató al dragón con la lanza, pum, le aceptó. Y entonces sale la rosa, y ahí sale una tradición preciosa, ¿no? No sabemos si ella consintió o no consintió lo del sorteo, el rey pidió que salvaran a la princesa, pero bueno, al final. Pero que es precioso porque esto, en el mismo Palau de la Generalitat, aparece un medallón, si fijáis que está San Jorge matando al dragón con la lanza, y está ella, la princesa. Bueno, creo que es bonita la historia, ¿no? Todo esto es, pero que es gótico, ¿no? La fachada y tal. Y él ya os explicará mucho más las leyendas, pero yo creo que con esto ya, por lo menos, hemos hablado un poquito del tema de el barrio gótico. Se podría hablar muchas más cosas, pero ya para no cansar, pues le dejo la palabra al señor Donaire, que os deleitará con su mucho saber y sabiduría. Gracias. Se dan ustedes cuenta, yo iba para el historiador frustrado. Se dan ustedes cuenta del por qué ahora ya no dejé los estudios de historia. ¿Cómo voy a combatir contra eso? Es ridículo hablando de historia. Lo puedes quitar. Bueno, Ah, evidentemente como nos ha dado ya unas pinceladas someras, no tiene muchas más cosas. El barrio gótico de Barcelona, como lo ha dicho ella muy bien, evidentemente se construye a partir de cuando se ensancha lo que es la Barcelona antigua, sobre todo la Vía Laietana, toda la Barcelona conectada a Cerdá, y hay una serie de edificios allí que se dice, bueno, ¿qué hacemos con ellos? Los tiramos. Y a alguien se le ocurrió decir, bueno, los trasladamos allá, y sí se hizo, se fueron montando. Yo les voy a hablar, no de eso, porque en fin, ya he hablado ella, ya digo, el más llamado barrio gótico de Barcelona tiene muy poco que hablar. Dos o tres edificaciones son las únicas que realmente son góticas. Las demás son neogóticas, copias del gótico, pero no gótico en el sentido estricto del término. Una vez habido esta explicación, que insisto, somera, yo voy a hablarles de aquellas edificaciones o palacios o casas que tienen una singularidad dentro de lo que es el mal llamado barrio gótico de Barcelona. Muchas de las cuales, de esas viviendas, de esas edificaciones, tienen sus historias singulares. Entre las más significativas y posiblemente olvidadas del gran público, podemos citar las siguientes. ¿Alguien ha oído hablar alguna vez del campanario maldito de la iglesia de Santa María del Pi? ¿No? Esta es una historia muy bonita. Cuenta la leyenda que antiguamente se tenía la creencia de que esa iglesia era visitada por Satanás. Un cura que había, un mosén que había, mandó construir una iglesia, una fachada con una torre gótica. Este señor se le aparecía al diablo y no había manera de que se pusiera de acuerdo con él. ¿Qué hacía? Lo que él construía durante el día, el diablo por la noche se lo tumbaba. Cansado del tema, le propuso un trato al diablo para que dejara terminar la iglesia, porque si no, no la iba a terminar. Y el diablo le aceptó el trato con la condición de que cuando llegara al escalón número 100 de la iglesia, de la torre, tenía que darle su alma en pago. No le quedaba más remedio al hombre. El constructor se vio obligado a ello y firmaron el contrato. Cuando estaba construyendo la torre, estaban en el
que se parase la construcción allá y continuaron haciéndola por otro lado. De tal forma que se vio burlado el diablo, porque claro, no terminaba nunca de llegar al escalón número 100 y lo estaba y al final el constructor murió sin que evidentemente tuviera que entregarle su alma al diablo. Pero evidentemente Satanás no quedó conforme con el tema. ¿Y qué es lo que hizo? Buscó al nuevo constructor que habían contratado para que terminara la iglesia y le propuso el mismo tema. Caramba, vaya dilema, dijo el constructor aquel. Si ahora se lleva mi alma este hombre, ¿qué hacemos aquí? Y le propuso también, firmaron el contrato nuevamente con este nuevo y lo construyó, terminó de construirla. Pero al llegar a esta número 100, la dejó sin construir, el escalón número 100, con lo cual tampoco se cumplía el parte del contrato que era el escalón número 100. Terminó la construcción de la iglesia con el escalón número 99 y vinieron a la inauguración. En la inauguración estaban todos los constructores, todos los albañiles, todos los constructores, estaban subidos en un andamio enorme y el constructor, el capataz, el dueño, empezó a decir que se le iba. Se dieron cuenta que se le había ido la cabeza, que estaba poseído y los propios albañiles le tiraron de la torre al suelo. Hubiera muerto. Evidentemente, de la altura aquella hubiera muerto. ¿Qué ocurrió? Que el benefactor de la iglesia, que no es Santa María del Pi, por mucho que sea así, es San Josep Oriol. San Josep Oriol apareció y cuando iba a caer a la tierra, lo agarró con la mano y lo salvó. Satanás se fue conmovido, confundido y enfadado sin haber conseguido su propósito. ¿Qué pasó? Que unos días después trajeron la campana para ponerla en los alféizar de la torre. Y pasó lo mismo. Cuando estaban poniéndola, estaba toda la iglesia del Pi llena de gente viendo cómo venía la iglesia, se cayó la campana y hubiera cometido un genocidio casi, podríamos decir. San Josep Oriol volvió a aparecer nuevamente y también lo salvó. Y dándose cuenta de que todo provenía de que el escalón número 100 estaba sin hacer, ordenó que se hiciera, pero mandó grabarle la figura de Satanás en el escalón. ¿Para qué? Para que todo el mundo la pisotease. Satanás se vio confundido con aquello y aceptó el trato, el romper el trato, con la condición de que se borrase la figura que le habían grabado de él. Y así está, si quieren ustedes pasar a verla, la verán ustedes arriba del todo, muy mala, muy borrosa, pero se ve bien. Y esa es un poco la leyenda de la torre poseída de la iglesia del Pi de Santa María. Otra de las edificaciones que tienen su singularidad está el elixir, hay en la calle del Cal, que como todos sabéis significa Judea. Existe hoy un museo hebreo, porque allí tuvo su sede un algebrista muy judío que hacía elixires. Perdonadme, pero es que tengo una afección a la garganta terrible y se me cortó la voz y yo lo entiendo, pero es que no tengo otra cosa que decir. En dicha casa habitó durante la Edad Media un alquimista judío. Dicho alquimista, entre otras cosas, se dedicaba a confeccionar pócimas y elixires de todo tipo. Este alquimista tenía una hija muy guapa, muy bella, de la cual se enamoró un caballero rico de la época. La requirió de amores, pero la chica, como buena doncella, le dijo que fuera a pedirle la mano a su padre y ella no mostraría inconveniente alguno en casarse con él. Al caballero, que lo único que le importaba eran los favores carnales de la dama, no le gustó la respuesta dada y, severamente enojado, le pidió que le esperase, que iba a hablar con su padre. Y efectivamente, fue a hablar con su padre, pero le pidió que le convirtiera un elixir, una pócima, para matar a alguien que le había hecho un daño. El judío, que vivía de aquello, le construyó el elixir y se lo guardó dentro de una flor, de una rosa. El caballero cogió la rosa, se la llevó. ¿Qué ocurrió? Se la entregó a su dama y esta, al olerla, el elixir hizo su efecto y murió. Cuando fueron a decirle al padre que había aparecido una persona muerta allí, fue a ver lo que era y vio que era su hija. Y vio para quién iba dedicada la pócima que él mismo había matado.
compungido y triste, se marchó del lugar y nunca más se ha vuelto a saber de aquel hombre. Esta es otra de las historias que se hablan, se cuentan, se comentan. Con el corazón roto de dolor, como os decía, se marchó y nunca más se supo de él. Otra de las sitios, esto es una iglesia singulares también de la ciudad de Barcelona, es la iglesia de Castro Ripoll. Esta es una iglesia que muchos de vosotros habréis pasado seguramente por ella, pero nadie reparamos en ella, nadie, si no nos lo dicen lo que es. Está al ladito de la catedral, muy cerquita de la catedral, pero sin estar en la catedral, donde está el Palacio de las Bellas Artes de Cataluña. En pleno barrio gótico, esta sí está en el barrio gótico de Barcelona, se encuentra la iglesia de los Santos Justo y Pastor. Es una de las iglesias más antiguas de Barcelona y posiblemente una de las más mejor conservadas. Fue el primer templo consagrado al verdadero Dios. Desde el año 65 a.C. se sabe que los fieles ofrecían en ella divinos sacrificios. Esconde dicha iglesia muchos secretos inconfesables. Por ejemplo, hay una Virgen Negra, que en realidad es una diosa egipcia, es Isis. Existe una copia de la Moreneta, lejos de Montserrat. Dicen que es la auténtica. Está la tumba del rey visigodo Ataulfo, el cual se había casado con su amada Gala Placidia. Hay vírgenes embarazadas. Ustedes van allí, eran vírgenes con una tripita bastante considerable. Tumbas masonas. El pozo donde se tiraban vivos a los cristianos que no querían renunciar a su religión. Esto es, todo ello configura el escenario ideal de una buena novela de conspiración. La iglesia, que lleva el nombre de Santos Justo y Pastor, es en honor de los Santos Justo y Pastor, también conocidos como los Santos Niños, nacidos en Tielmes, Madrid. Fueron unos supuestos mártires hispano-romanos de 7 y 9 años de edad, ejecutados en Alcalá de Henares por orden del gobernador Graciano, por negarse a hacer mal del cristianismo. Tenía un privilegio esta iglesia hasta el año 1995, que era el famoso testamento sacramental. Era un testamento, el único sitio donde estaba en la ciudad de Barcelona, que tenía validez si se encontraba en peligro de muerte una persona y automáticamente expresaba su deseo de dictar testamento delante de los testigos. Si cuando una vez fallecido, dentro de los 6 primeros meses de haber hecho el testamento, después ya no valía, había que volver a hacer otro. Si se hacía no superior a jurar, tenían que jurar ante el altar Sauceri en presencia de un notario y el rector de la iglesia la última voluntad del difunto y con lo tal el testamento valía. Ese es el famoso testamento sacramental que solamente era esta iglesia que le digo, San Justo y Pastor, quienes tenían ese privilegio. Este es esto más bonito. La imagen de Santa María del Mar y la resucitada le hemos titulado. En pleno barrio del Coll vivía un viejo avaro que no tenía más ilusión en su vida, los avaros todos son lo mismo, que la de contar el dinero que poseía. Una noche, mientras estaba contando su dinero, entraron en su casa unos atracadores y después de matarle, le robaron todo el dinero que tenía. Conseguido su objetivo, los ladrones pusieron pies en polvorosa. En la casa de enfrente a la del viejo avaro, vivía un pobre fabricante de mantas al que le echaron la culpa de la muerte de la madre. A consecuencia de ello, el fabricante de mantas fue condenado a muerte. Pero cuando lo llamaban a morir al Plat de la Forca, actualmente Plaza Palacio, saben ustedes que hasta el siglo XVIII, allí donde se hacían las ejecuciones de las personas condenadas a muerte, os decía que cuando lo llevaban a morir, evidentemente, iba chillando y sollozando su inocencia. En ese momento, la estatua de la Virgen que se encuentra en el ábside de Santa María del Mar se volvió hacia donde pasaba el condenado, mirándole con cara compasiva y manteniéndole la mirada. La gente, al ver aquello, se alborotó y perdonaron al chico. El milagro que hizo la Virgen. Otra leyenda que circula por Santa María es la que cuenta la historia de la resucitada. Esta es una pareja de recién casados que, sin saber cómo, el día de la boda, la esposa empezó a ponerse enferma y falleció. La llevaron adornada con su traje de novia y sus joyas al altar de la Virgen y la estuvieron velando. Al oscurecer, los asistentes al velatorio se retiraron y todo quedó en silencio.
Pero de pronto aparecieron dos hombres que sin dilación le quitaron a la difunta las joyas, collares y pulseras que llevaba. Pero con los pendientes se les hacía difícil el arrancárselos, por lo que optaron por pierdo un tirón y fue con tanta fuerza la que utilizaron que se llevaron también parte de la oreja del cadáver. Entonces la difunta se levanta con un gran lamento y con el correspondiente susto de los ladrones que salieron pies en polvorosa y el cadáver bajó del féretro y se dirigió a su casa. El médico había firmado su defunción, constató que no era una resucitada, sino que probablemente había sufrido un ataque de catalepsia y al arrancarse con fuerza los pendientes, por Dios, ustedes el susto que se vaya aquí por desgraciado, que algunos pendientes se llevaron el cadáver de una persona. Ah, está muy buena. Ha hecho mención María Gema a la famosa calavera, al puente del obispo. La calavera la pondré yo ahora. El puente del obispo, que efectivamente se rió de él, de conocer cuando vino aquí a Barcelona, dijo, ¿cómo? ¿Esto es gótico? Pues sí, esto es gótico. Toda la ciudad de Barcelona es gótica. En esa fuente, en ese puente, cuando ustedes pasen, vayan con cuidado. Debajo, en la parte inferior, hay una calavera. No la miren, porque si la miran, tiene un maleficio. Después les explicaré cómo liberarse del maleficio, pero de momento no la toquen. No la miren, Por si acaso. tocarla menos. Eso es la leyenda cuenta eso, que si se mira dicha calavera nos agarrará mala suerte. Después, al final, os explicaré cómo librarse de ese maleficio. Pero también, además del puente, que une efectivamente el Palacio de la Generalitat con el domicilio oficial del presidente de la Generalitat, aunque no lo utilizan, pero es ahí sí. También están por aquella zona las górgolas.